Aunque muchos piensan que las fronteras de Europa son de las más sólidas del mundo debido a la progresiva delimitación que ha sufrido a través de la historia, hay veces que vemos este mapa y otras que vemos este de aquí. La diferencia radica en los que reconocen a Kosovo como un país independiente de Serbia y los que no. ¿Quién tiene la razón? ¿Te interesa conocer su historia y así determinar cuál de los dos mapas es el correcto? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio de Kosovo ha sido habitado desde hace unos 10.000 años. Durante el Neolítico destacan culturas como la Vinca Tudas, que abarcó gran parte de los Balcanes. Sin embargo, no sería hasta los últimos momentos de la era helénica en que se documentarían a los habitantes de esta región, conocidos como los Dardanios, cuyo origen se estima en una mezcla entre ilirios y tracios, pueblos presuntamente relacionados a los albanos. El primer estado organizado en ocupar el territorio sería Roma hacia el 160 a.C., incorporándolo primero a la provincia de Iliria y luego a Moesia. A partir del siglo III después de Cristo, las provincias serían presas de las constantes invasiones bárbaras. La más representativa fue la de los pueblos eslavos, quienes se comenzaron a asentar desde el siglo VI, mezclándose con la población local. Durante la Edad Media, la historia demográfica de Kosovo es ambigua. Se sabe que los pueblos eslavos del sur siguieron habitando en la región. Aunque de facto esta pasó bajo control del Imperio Bizantino, el territorio fue descuidado por Constantinopla y posteriormente absorbida por el primer imperio búlgaro hacia el 850. Bulgaria cae hacia principios del siglo XII y su territorio, incluyendo a Kosovo, es reanexionado por Bizancio. Importante resaltar que los eslavos que se habían asentado desde el siglo VI derivaron en los actuales serbios. Serbia se había formado como un principado desde el siglo VIII, pero al ser un estado menor para ese entonces, no se extendió hasta el área del actual Kosovo hasta el siglo XIII. Durante los siglos de la Baja Edad Media, el territorio fue constantemente disputado por serbios, bizantinos y búlgaros. Entre idas y venidas, Serbia, quien se convirtió en un reino en 1217, consolida su dominio sobre Kosovo hacia el siglo XIV. Para ser más precisos, en 1346 se proclama como un imperio que se consiguió extender por gran parte de los Balcanes. La era imperial de Serbia se caracterizó por el reinado de Stefan Dušan, quien estableció como capital la ciudad de Prizren, situada en el actual Kosovo. El emperador se proclamó como autócrata de los serbios, griegos, búlgaros y albanos habitantes del territorio. Recuerda a esta última etnia. Asimismo, la región se convirtió en el centro político, cultural y religioso de Serbia. Poco después de la muerte de Dušan, el imperio serbio se fragmenta en diversos estados en 1371. La mayor parte de Kosovo pasó a conformar los dominios de la Casa de Branković. Es aquí cuando ocurre la recordada Batalla de Kosovo, en donde los serbios enfrentan a una nueva amenaza, el ascendente Imperio Otomano. Este episodio es considerado el declive de Serbia tras el vasallaje ante los otomanos. Aquí radica la importancia histórica de la región para los serbios. Este momento también es crucial para los albanos, ya que ante la creciente influencia otomana, este grupo étnico forma diversos estados desde principios del siglo XV que se unen a la Liga de Lecce en contra de los dominios veneciano y otomano. Parte de Kosovo fue anexado así al Principado de Dukayini. Y sí, es aquí cuando se intensifican las migraciones de los albanos a Kosovo. La Liga de Lecce duraría hasta 1478, cuando todos los estados son finalmente derrotados y anexados por los otomanos. Como te imaginarás, esta resistencia es tomada por los albano-kosovares para argumentar la independencia de Serbia. El periodo otomano se caracterizó por la difusión del Islam. Los albanos serían el grupo étnico de los Balcanes que más abrazaría la nueva fe, la cual es profesada hasta la actualidad. De esta manera, la etnia ganaría estatus dentro del imperio, multiconfesional,
pero con preferencias tributarias para los musulmanes. Y claro, sería una nueva manera de diferenciarse de los serbios que se mantuvieron fieles al cristianismo ortodoxo. Territorialmente hablando, Kosovo hizo parte en una primera instancia del Eyalato de Rumelia para luego convertirse en el Valiato de Kosovo. Durante el siglo XIX ocurre el despertar del nacionalismo por toda Europa. Se forma entonces la Liga de Prizren, organización política que buscaba unificar a todos los albanos del Imperio Otomano, los cuales para ese entonces ya eran mayoría en Kosovo. Los serbios, por su parte, se habían convertido en un principado en 1815 tras conseguir su independencia, y es en 1877 cuando ocurre el origen del conflicto entre ambas naciones, la expulsión de albanos de Serbia entre 1877 y 1878, acaecidas durante la Guerra Serbo-Otomana. Los albanos responden con las masacres de serbios en 1901 en el Vilayato de Kosovo, aún parte del Imperio Otomano. Este último se encontraba en decadencia. Tras perder la Primera Guerra Balcánica, Albania consigue su independencia, pero solo del territorio occidental. La región de Kosovo es anexada por el ahora Reino de Serbia. Esto sería el preludio de la Primera Guerra Mundial, en la que los otomanos vuelven a ser derrotados, lo que conllevó a la formación del Estado de los serbios, croatas y eslovenos, con Serbia como eje de la unificación yugoslava. El sucesor de este Estado, el Reino de Yugoslavia, consideró a Kosovo como parte de la región serbia del sur, dividida en los distritos de Prizren y Pristina. De esta manera, el gobierno en Belgrado incentivó la migración de serbios a Kosovo, así como la asimilación de los albanos a la sociedad serbia, con lo que se consiguió un equilibrio de ambas poblaciones. Durante la década de los 30, Yugoslavia acordó con Turquía la expatriación de 240.000 albanos a su territorio, con lo que prácticamente los habrían convertido en una minoría en Kosovo. Sin embargo, esto no se dio por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión de las potencias del eje a Yugoslavia en 1941, gran parte de Kosovo fue asignada a la Albania controlada por Italia, mientras que el resto fue repartido entre Alemania y Bulgaria. Este periodo se caracterizó por una nueva movilización. Varios serbios tuvieron que salir del Kosovo de la Albania italiana. Sin embargo, se estima que esta fue una de las regiones menos afectadas de los Balcanes, pues las muertes oscilan entre 7.000 y 12.000 personas, en su mayoría serbios. Con el fin de la guerra, y gracias a los partisanos, los yugoslavos pudieron expulsar al eje y recuperar íntegramente su territorio, ahora convertido en la República de Yugoslavia. El nuevo Estado de Tito adoptaría un sistema socialista autogestionario, que no se alineó con el bloque comunista de Stalin. La región fue convertida en la provincia socialista de Kosovo como una de las dos regiones autónomas de la República Socialista de Serbia y cuyas fronteras coinciden con la actual República de Kosovo. Durante este periodo, los albano-kosovares sufrieron de medidas represivas debido a sospechas de acercamiento al régimen de Enver Hoxha en Albania, el cual rivalizaba ideológicamente con Tito, así como por su fe islámica. Sin embargo, los serbios fueron cediendo con el tiempo. Hacia 1974, la nueva constitución otorgó a Kosovo una mayor autonomía, pudiendo tener su propio poder legislativo y judicial, además de enviar representantes en el Parlamento yugoslavo. Lo anterior realzó el nacionalismo albano-kosovar, quienes ahora exigían convertirse en una república federativa de Yugoslavia. Esto desencadenó las protestas de 1981 en Pristina, que fueron sofocadas por el mismo gobierno serbio. Hacia la década de 1980, y debido a la alta tasa de natalidad de los musulmanes, la proporción de albanos en Kosovo ascendió hasta el 90%. Con esto, los albano-kosovares proclamaron en 1991 la República de Kosovo, la cual fue únicamente reconocida por Albania. Esto ocurrió durante el inicio de las guerras yugoslavas,
mientras que Serbia ponía toda la atención en combatir contra los separatistas de Croacia y Bosnia. Este conflicto terminó con la desintegración de Yugoslavia, la cual solo permanecería con Montenegro y Serbia, que aún reclamaban a Kosovo como parte de su territorio. Ante el inminente ataque serbio luego de la paz con Bosnia y Croacia, se forma el Ejército de Liberación de Kosovo. Este participaría en la Guerra de Kosovo, iniciada en febrero de 1998 y acaecida por la negación de Belgrado a reconocer la independencia kosovar. Esta se caracterizó por la intervención directa de la OTAN liderada por Estados Unidos, aludiendo motivos humanitarios ante la gran cantidad de desplazados albanos. Esto generó que las tropas serbias se tengan que retirar de Kosovo, propiciando la consecuente separación política y económica de Pristina de Belgrado. Asimismo, se forma una misión de administración provisional de la ONU en Kosovo que garantice la paz, a la par que los cientos de miles de desplazados albanos pudieron regresar a Kosovo. Y claro, Estados Unidos quedó feliz de contribuir a una causa humanitaria, a la par que pudo construir Camp Botstill en territorio kosovar como base militar de la OTAN en los Balcanes. Tras la guerra, entre 65 y 250.000 serbios étnicos tuvieron que salir de Kosovo por miedo a represalias, quedando en la actualidad en solo un 4% de la población total y convirtiéndose en minoría en prácticamente todo el territorio. En efecto, algunos ataques se han dado hacia los sitios culturales serbios, considerados ahora como una etnia reprimida en el país. En el 2008, la Asamblea de Kosovo vuelve a declarar su independencia. En la actualidad, 97 Estados miembros de la ONU han reconocido a Kosovo como una nación independiente, incluyendo a Estados Unidos y sus aliados, así como la mayoría de países europeos. Por su parte, Serbia lo sigue considerando como la provincia autónoma de Kosovo y Metohija, tal y como se estipula en su constitución. Si bien Kosovo no es miembro de la ONU, ha conseguido avances como el ingreso al FMI y al Banco Mundial. Entonces, recapitulando, los primeros habitantes documentados en habitar Kosovo fueron los tracios, relacionados a los albanos. Los eslavos llegaron unos siglos después y sus descendientes serbios llegaron a anexar Kosovo, convirtiéndolo en su centro cultural durante su era dorada. Ante la creciente influencia otomana, los albanos muestran resistencia en territorio kosovar. Durante el periodo otomano, los albanos se convierten al Islam y migran masivamente a Kosovo. Con la independencia de Serbia, perpetran la expulsión de albanos en 1877, hecho respondido con agresiones albanas a serbios de Kosovo en 1901. La región es posteriormente anexionada a Yugoslavia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Kosovo se convierte en una provincia autónoma. Con la consolidación de la absoluta mayoría albana en Kosovo hacia fines de la era yugoslava, la provincia declara su independencia. De esta manera, estalla la Guerra del Kosovo, tras la que con el apoyo de la OTAN, los albanos kosovares consiguen la retirada de Serbia, quien aún la considera como parte de su territorio. Como ves, es un conflicto muy entreverado y con muchas idas y venidas. Ambas partes se basan en acontecimientos históricos que pueden ser aprobados o rechazados según desde la perspectiva que se vea. ¿Tú qué opinas? ¿Reconocerías a Kosovo como un país independiente de Serbia? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!